then I'm going to just briefly introduce our main guest for today. But Jen and Patricio. So Jen Steinfeld is a passionate advocate for racial, gender, and economic equity and works at the intersection of policy and action. And after 20-year career in policy advocacy around LGBTQ, HIV, and gender issues, Jen made a pivot to helping cities use racial justice lens to build more inclusive economies and build more robust civic engagement. And they're not sure yet what this project will evolve into, but today's webinar is just the start. So you all should know that this work should live on, not only through Jen, but through all of you too. So consider this the start, and we'll definitely provide ways later for you to keep in touch with us. So, and we have Patricio Fernandez Chadwick, who is a journalist, political analyst, and writer. He served as a member of the Constitutional Convention from 2021 to 2022, representing the 11th District of the Santiago Metropolitan Region, where he coordinated the Committee on Communications, Information, and Transparency. And we don't have this in our thing, but that is in Chile. So it should probably say a word about that. So a little bit about this project. I mean, we're going to start our time with Jen, who's going to share some of the key findings from the project and lay the foundation for this collective conversation we hope to have with you all and to spark further conversations going forward. Jen will then bring in Patricio for a conversation about lessons learned from Chile's fairly recent constitutional process and what that can reveal to all of us about democratic participation, shared governance, and collective capacity. And then we'll open up for Q&A and discussion, as I mentioned earlier. Feel free to drop questions in the chat at any time, and our team will gather those and sort of bring them into the fold and try to cover as much of that ground as we possibly can. And we will also be sure to share the full paper with you. We're ready to publish that and let everybody dig in and start rolling with it. So we'll be sure to share the paper with you towards the end of the conversation. And we will then, we'll also, of course, follow that up in email with a link to it. So again, make sure you have your Zoom interpretation settings on so that you don't miss any content from Jan and Patricio in particular. So I think we'll make sure our Think Big slides are down. And I'm going to now turn this over to Jen to talk about this super cool project and what we've learned and what we think this work needs to look like going forward. Great. Well, thank you so much, Elaine, for that wonderful introduction. And I am really excited to be with you all today. I'm going to share some slides with you all. So this project came out of a lot of conversations over a long period of time. And starting in 2024, I remember preparing for the tax cuts fight that was coming up. And I thought, wow, 1776 and 2025 are really good years to be a rich white man who doesn't want to pay your taxes. And I thought, we've kind of stretched independence to its limits. And how do we create more interdependence for the next 250 years? So I'll talk more about the paper, but I want to start with you the same way that I started with all of my interviewees. I want you to remember a time that you worked together with other people to achieve a shared goal. And just take a minute with that experience. What sensations or emotions or memories come to mind? And most of all, what made that possible? And I invite you to share in the chat some of those conditions that made it possible for you to work collaboratively to achieve a shared goal. And one of the reasons that I'm beginning here, again, this is where I started every interview for the project, because before I was asking people about what was broken, I wanted to hear from people about when collaboration actually worked. And I heard amazing stories about, church bake sales that people put on a shoestring. I heard from somebody who was part of a World Cup racing team and the ability to focus completely on work and then just his own reflection that rarely happens for things that really matter the way that we do the single-mindedness. I think, as we're looking at the World Cup in soccer right now, looking at that focus that people are able to put into sporting events and the resources that they get to be able to do that. So I'm just going to look in the chat a little bit, and I'm seeing some themes here, some flexibility, shared purpose, shared values, trust. These are all capacities that
really came through in my interviews, and we'll talk more through these later. But really, just some of it is about just having space to engage with conflict, with challenges, with difficulty together, and to really dig in together and try to explore that in a community that will hold you through that tension. So, this was the big question. What allows people to work together towards a shared goal? And I had conversations with people working in democracy, in philanthropy, in organizing, through worker ownership, in care and journalism, and movement building spaces. And I expected really different answers across these different sectors, but instead I kept hearing incredibly similar stories. Across sectors, people kept describing these same conditions of fragmentation, of urgency, of scarcity, of distrust, and that difficulty of sustaining collaboration over time. That convergence really surprised me. So the convergence really eventually led me to ask a different question. And instead of saying, why isn't collaboration working? I found myself asking, what conditions can actually make collaboration possible? And that shift led me to one central insight that we are asking people to collaborate, to participate democratically, and to share power without building any of the conditions that make those things possible. And at some point, I realized that what I was hearing wasn't 20 different problems. I was hearing one underlying pattern, and that became the organizing idea for this entire project. So, as I listened across all of these interviews, I kept trying to make sense of where these patterns belonged. And some of what people were describing had to do with the stories that we tell, which is how we understand ourselves and each other and what's possible. And some of it had to do with institutions, incentives, policies, and how power and resources are distributed in our society. And some of it had to do with what people actually do together every day, how we facilitate meetings, how we navigate disagreement, how we build trust, sharing leadership, and making decisions. And so, again, eventually I realized this wasn't three separate conversations, but it was three dimensions of the same challenge. And so what began to emerge is that interdependence requires alignment across these three dimensions. So again, narrative, which shapes how we understand ourselves, one another, and really helps us to identify what kinds of futures feel possible. The structures, the institutional and material conditions within which participation happens. And then practice, which is, excuse me, how we actually learn to work together. That's where we build trust, navigate conflict, share power, and make collective decisions. And so the key insight from this is that none of these are sufficient on their own. That narrative without structural change can create an aspiration without any material impact. That structural change without practice can produce participation without any shared capacity. And that practice without supportive narratives or institutions can remain isolated and difficult to sustain. So, interdependence isn't any one of these dimensions. It's what emerges when they begin to reinforce each other. And one of the reasons that I wanted Patricio to join us today is that the Chilean constitutional process illustrates something that I think is often misunderstood. That participation is absolutely essential, but participation by itself isn't sufficient. The practices and conditions that support democratic life matter just as much. So, if that's the framework, the next question becomes, what does it actually take to build these capacities in practice? And these are some of the conditions that emerged across sectors. People described remarkably similar conditions. Wow, I should have brought my cough drops down. I'm so sorry. Give me one moment, please. So across sectors, we had people describing remarkably similar conditions. They weren't asking for one new program or one better message.
They were describing the kinds of environments in which collective agency becomes possible. So again, some of these conditions end up being relational, right? They're trust, it's care, and shared purpose. Um, these are things that let us to work together in relationship with each other. Some are about opportunities for democratic practice, participation, disagreement, shared decision making. I saw all of these things come through in the chat today. So you'll see a remarkable alignment here within this group as well. And some are opportunities for organizational support, so coordination, time, and people talked a fair amount about skilled facilitation to get across difference and to really help people navigate those challenges. I think we all know that frameworks can be useful, but they're only really valuable if they help us to understand real experience. So, when I had an opportunity to go to Chile and to speak to people who were part of their constitutional process, I jumped at the chance. And I wanted Patricio to come today to give us an opportunity to test these ideas against one of these most ambitious democratic experiments in recent history. So I got to interview Patricio in January, and Nuria was our translator there. So it's wonderful to be back in conversation with them. And I asked him to join me today because our conversation in Chile made me think differently about this work. And I wanted you to be able to share in our conversation today. And who knows where it's going to take us. So I'm going to stop sharing slides, and maybe I'm going to stop sharing slides. And Patricio, I think we will just open it up and be in conversation. So my first question for you, with my gratitude for you for being here today, is that when Chile began your constitutional process, there was enormous public participation, and there was a tremendous sense of hope. Looking back, what do you think that moment got right? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Jen, por la invitación. Un gusto estar conversando aquí contigo y con todos ustedes. Y me excuso por no hablar en inglés, pero me siento más cómodo haciéndolo en español. Creo que puedo ser más preciso explicando lo que hemos vivido acá. Yo he participado en esta historia constituyente chilena desde el año 2015, que fue cuando Michelle Bachelet, en su segundo gobierno, invitó a un proceso de participación ciudadana, justamente, para empezar a gestar una nueva constitución. Ella me invitó a mí a participar del grupo de observadores ciudadanos que estaba a cargo de garantizar, de alguna manera, la transparencia y el que se hiciera bien este proceso de diálogos. Cuento esto porque es una etapa previa al proceso constituyente propiamente tal que se dio en el año 2021-2022 en Chile. En ese tiempo de Michelle Bachelet hubo conversaciones locales, participaron cerca de 250.000 personas en conversaciones que se dieron de manera espontánea en las casas, en los clubes, en los colegios, en distintos espacios donde la gente se reunió a conversar en torno a algunos de los puntos que le resultaban más importantes de este acuerdo constitucional. Ese proceso terminó con unas conclusiones y con un proyecto de constitución que nunca nadie vio, ni se discutió, ni tuvo mayor presencia, porque el gobierno chileno ganó Sebastián Piñera y dio por acabada esta idea de nueva constitución. De alguna manera su triunfo, de hecho, contenía la información de que no había interés en esta nueva constitución. Pero resulta que al poco andar de ese gobierno de Sebastián Piñera, se produjo un estallido social en Chile. Ese estallido social fue crítico de todos los partidos políticos, fue crítico de todos los gobiernos anteriores, de alguna manera fue muy en contra de los partidos políticos
Y el acuerdo de todo el mundo político en ese momento, el año 2020, 2019, 2020, fue, fue justamente entregar al pueblo la construcción de un acuerdo en el que todas estos problemas que estaban moviendo estas protestas fueran acordados en conjunto. Y un 80% de los chilenos votó por un proceso constituyente para hacer una nueva constitución. Y un 80% también votó porque ese proceso constituyente no lo llevara adelante el Parlamento, sino que lo llevara adelante una asamblea constituyente donde pudieran existir independientes, agrupación, movimientos sociales, etcétera. Efectivamente, en este tiempo había una voluntad de participar muy intensa. Participaron todos los mundos intelectuales del país, se publicaron grandes cantidades de libros, desde los más distintos temas, desde el agua, derechos sociales, diversidades genéricas, en temas indígenas, en fin. Pero resultó que esa asamblea constituyente, no aglutinada principalmente en partidos políticos, sino en causas, en grupos parciales, algunos que defendían intereses locales, causas particulares, como las que mencioné antes, cuando llegó el momento de reunirse en la convención constituyente, que tenía como gran invitación la inclusión, o sea, la gran promesa, además de este proceso, era que participarían esos que históricamente no tomaban decisiones, pero cuando se reúne esta convención, esos que por primera vez llegaban a un sitio de decisiones de poder, excluyeron a otros que venían de sitios más históricos de toma de decisión de poder. Dígase militantes de partidos políticos, gente de derecha, mundos más conservadores. O sea, replicaron de alguna manera esa expulsión. Entonces se produjo una incomunicación muy grande y una incapacidad muy grande de escuchar al otro. No, en mi sueño, en ese proceso constituyente, estaba justamente el deseo de la deliberación, es decir, en unos tiempos de tanta novedad, cuando había que dejar atrás no solo la constitución de una dictadura, como fue la de Pinochet, sino que había la oportunidad de generar un nuevo pacto político, cultural, en un momento de grandes transformaciones, lo que sucedió fue que la gente no se escuchó. Los que llegamos ahí se agruparon más bien cada uno con los que se le parecían, y esos que se parecían se presentaron confrontacionalmente a esos que consideraban diferentes, en lugar de presentarse con la curiosidad de escuchar a ese otro. Para terminar esta primera respuesta a tu pregunta, esos que llegaban, que no eran militantes de partidos políticos, sino que representaban causas como el agua, los indígenas, los derechos sociales, las diversidades sexuales, etcétera, decían siempre representar a sus territorios y siempre llegaron con la convicción de que ellos representaban una participación social, que lo que uno pudo ver en la medida en que fue avanzando el proceso es que esa participación era entre grupos de amigos o cercanos o cómplices y no buscaba lo que uno quisiera creer que debemos buscar en la participación, que es la opinión de los distintos a mí, o sea, qué opinan no solo los de mi grupo, sino los de los otros grupos. Y la verdad es que eso no existió. O sea, el proceso constituyente terminó generando bandos que no dialogaban entre sí,
que no se dieron el tiempo de dialogar entre sí y donde esos que habían sido marginados quisieron imponer su voluntad frente a otros que consideraban los representantes del poder histórico. Y lo que la gente pedía a ese proceso, desde el comienzo hasta el final, era la construcción de un acuerdo. Pero eso que la gente pedía se dejó de escuchar. Y ese proceso, que había tenido un 80% de chilenos que lo quería llevar adelante, terminó siendo rechazado por más de un 60% de la población, yo diría justamente porque no construyó un acuerdo. Después vino otro proceso que lo tomaron los partidos políticos, estuvo en manos de la derecha más dura y también fue rechazado. Mm. But thank you. That's really powerful to hear. You know, I think you answered some of my next question, but one of the themes that emerged from this project overall is that participation alone is not enough. And I think you saw that in your process, that bringing all of these groups together alone, that's not sufficient. People also need those opportunities to practice deliberation, to navigate disagreement, the skills to make a difficult collective decision where they're working together. And so I'm wondering, having been part of the experience that you were part of, if you were designing now, what would you add to the process? Mira, en tu estudio hay algo que tú presentaste ahora mismo que creo que es muy central y en Chile lo experimentamos. No basta con la voluntad de participar, ni basta con el relato de la participación y la inclusión, sino que es necesario generar las condiciones para que esa participación pueda construir algo. ¿Qué Mm. cosa yo experimenté con mucha, eh, con mucha desesperación en el proceso chileno? Cuando fue el proceso constituyente propiamente tal, en el que yo fui elegido como constituyente, se estableció, en primer lugar, que esto debía durar un año, no podía durar más de un año. Al mismo tiempo, una parte importante de ese año se consumió, se gastó en organizar internamente cómo se tomarían los acuerdos, cómo se constituirían las comisiones, cómo se repartiría el trabajo. No, esta asamblea constituyente no, no venía con normas previamente diseñadas. Y en el tiempo que quedaba, se tenían que tomar acuerdos para llenar un cuerpo legal muy complejo. Los que estuvimos ahí casi no tuvimos tiempo de conversar entre nosotros. Cada grupo se reunía con los miembros de su propio grupo para defender alguna postura frente a los otros, pero no hubo verdaderas instancias en las que los distintos mundos políticos y culturales pudieran debatir con voluntad de escucha sobre y dejándose convencer en algo por los demás. Yo pensé en algún momento, esto fue una gran fantasía, después del final del proceso, que quizá un bonito experimento hubiera sido dejar encerrada a la gente, a quienes estábamos en esta convención, dejarlo encerrado hasta que hicieran una propuesta que era aprobada por el 70% de los chilenos. Algo así como decir, de aquí no se mueve nadie hasta que se construye ese acuerdo. Porque, eh, porque había acá una representación cultural muy interesante, social y cultural. Políticamente estaba desbalanceado, porque la izquierda tenía una representación más fuerte que la derecha. Ahora, le llamo izquierda a la suma de unas causas que no necesariamente entre sí querían lo mismo,
pero si hay que llamarle de alguna manera, digamos que se sentían todos esos más partícipes de la izquierda. Y sabes, otra cosa interesante que me tocó constatar ahí es que no había, los grupos, las complicidades se generaban en gran medida por razones, digamos, de temperamento. Los más radicales se juntaban con los radicales, los más moderados y matizadores se juntaban con los más moderados. Entonces, los fanáticos de estatizar el agua se sentían cómodos con las feministas más radicales y las feministas más radicales se sentían cómodas con los, no sé, revolucionarios comunistas, por decir algo. En cambio, los que estaban más dispuestos a escuchar y entregados a los matices, se reunían a su vez con ellos. Ahora, ese sueño de aquí no se mueve nadie hasta construir el acuerdo, en gran medida tiene que ver porque si algo nos está faltando, es tiempo, es tiempo. Yo noto que parte de los problemas de la dificultad de construir acuerdos tienen que ver con la lógica de las redes sociales y la velocidad de las redes sociales. O sea, la reflexión se ve sustituida por la emoción porque la reflexión requiere tiempo y en cambio la emoción estalla instantáneamente. A la convención le faltó tiempo. So, outside of Chile, I think people look at your process primarily in terms of it succeeded, it failed, very simple terms. But what do you think the rest of the world misunderstands about what happened internally within Chile? Mira, yo creo que lo que debe pasar en el resto del mundo no es muy distinto de lo que pasó en Chile a la hora de evaluar el proceso constituyente, y yo lo lamento. Porque efectivamente, como tú dices, se ha evaluado solamente en términos de éxito y fracaso, y además se ha evaluado como si se hubiera tratado de un ejercicio absurdo, de un ejercicio en algo ridículo, cantinflesco. O sea, había, como aquí hubo una representación muy novedosa, había personajes estrambóticos, había personajes raros, había personajes muy lejanos a los comportamientos que se dan normalmente en digamos, en las formalidades del poder. Había gente que se hizo famosa en las protestas del estallido social porque usaba un disfraz. Había gente que se hizo famosa y se convirtió en miembros de esta comisión porque representaban a las furias más grandes de determinados sectores populares o indígenas. Todo eso hacía que aquí hubiera una representación social y cultural de una diversidad que no conocíamos en Chile, pero al mismo tiempo había una gran inexperiencia en la toma de decisiones. Yo creo que el largo proceso constituyente chileno, que terminó en un fracaso absolutamente, que va desde, este proceso va desde los diálogos de Michelle Bachelet el año 2015 hasta el resultado del segundo proceso constituyente, el segundo rechazo el año 2023, porque nos olvidamos de que en Chile hubo tres intentos. Hubo los diálogos de Michelle Bachelet, estuvo la convención en la que yo participé, que fue la principal, en la que se da esta diversidad de la que hablamos, y que uno solo puede lamentar su fracaso porque fue una oportunidad
extraordinaria y como muy pocas veces se dan en la historia de generar un acuerdo progresista, novedoso, participativo, diverso, culturalmente y socialmente muy inclusivo, pero se vio, digamos, gobernado por las vanidades, por los particularismos, por, yo diría, por la incapacidad y la falta de curiosidad por el otro, por las rabias, y terminó siendo rechazado por una amplia cantidad de la población. Y después vino otro proceso constituyente, que casi se ha olvidado, que como reacción a este, tuvo una gran mayoría de miembros de la extrema derecha chilena. Ese segundo proceso constituyente tuvo como líder a José Antonio Cast, que es el actual presidente de Chile, que es un conservador, reaccionario y miembro de estas nuevas derechas, digamos, que estamos viendo en el mundo. Y creo que uno de los grandes aprendizajes, ¿sabes cuál es? Uno de los grandes aprendizajes, creo yo, es que todo afán refundacional está bastante destinado al fracaso. Y parece ser que incluso cuando uno tiene la idea de que hay un cambio epocal, hay un nuevo mundo que merece un nuevo acuerdo, parece ser más recomendable ir conversando y ajustando de a poco, justamente porque da tiempo, que generar cambios radicales e instantáneos. Eh, Mira, te termino con esto. Yo me quedé con la obsesión del tiempo. Creo que para construir acuerdos se necesitan mecanismos, pero también se necesita tiempo, porque en periodos muy breves el espacio común con el otro no se consigue. En periodos muy breves es más efectiva la distinción que que la construcción de algo en común. Y como el verdadero tiempo solo se aplica a las transformaciones más que a las refundaciones, creo que esta fue una lección de por qué el reformismo puede llegar a ser eh, más productivo que la revolución. Sure. Patricio, one of the things I appreciated so much about our conversation in January is that you bring both a local and a global perspective. And so I know that we're seeing, as you said, around the world, many countries are grappling with this polarization, with a declining trust in all sorts of institutions, and with a rise of right-wing and authoritarian rule. And so I'm wondering what lessons from Chile, both positive things we can learn and also cautionary lessons we might draw from your experience that you hope that people will carry forward. Mira, yo aparte de haber participado en este proceso chileno, soy un periodista y un reportero que viaja por América Latina de manera permanente. Ahora vengo regresando de las elecciones en Colombia. He seguido muy de cerca el proceso argentino. Eh, Conozco lo que sucedió en Ecuador. En fin, estoy diciendo esto porque hay algo que me ha tocado constatar, justamente. Los discursos de estas nuevas derechas eh, y las discusiones electorales y políticas que está habiendo en todos estos países en América Latina son en términos temáticos y en términos de promesas electorales de estas derechas prácticamente idénticos. O sea, Abelardo de la Espriella en Colombia promete y dice prácticamente lo mismo que decía José Antonio Cast en Chile, siendo que son países muy distintos y con realidades muy distintas. ¿Qué es lo que yo destaco de Chile en esta discusión? Gabriel Boric no era Petro. José Antonio Cast
no es Abelardo de la Espriella, y lo digo para bien. La versión chilena es más institucional. Cuando se dieron las protestas del estallido social, el final del estallido social fue un acuerdo por una nueva constitución que discutimos al interior del antiguo edificio del Congreso chileno, fundado el siglo XIX. No, la revuelta chilena no terminó, como dirían los colombianos, yéndose al monte los grupos guerrilleros, sino que terminó en un esfuerzo de institucionalización. Esa voluntad que ha fracasado, o sea, que no llegó a resultado en Chile sigue siendo un marco todavía muy fuerte. O sea, los problemas se resuelven institucionalmente. La democracia se contiene en instituciones. No es simplemente el grito del más fuerte. Creo que hay algo de eso en lo que rescato, pero al mismo tiempo hay algo que lamento, y es que este esfuerzo progresista que movió la política y la cultura chilena en los últimos 10 años ha tenido un retroceso enorme. Los grandes temas que movían la discusión constitucional están desaparecidos. Esos grandes temas eran los derechos sociales, a qué nos vamos a comprometer entre todos para todos los ciudadanos. Era la nueva situación de las mujeres en la toma de decisiones y en su participación ciudadana. Eran las diversidades culturales, los indígenas, los distintos mundos que convivían, cómo podían ser reconocidos. Era la ecología, cómo vamos a pensar el mundo que viene con estas nuevas situaciones ecológicas. Y todos estos temas están desaparecidos de la agenda. Hoy día fueron arrasados y sustituidos por el problema de la seguridad y por el problema del crecimiento económico. Pareciera que nada más importara. Y estaremos a la espera de una nueva vuelta donde todos estos otros temas civilizatorios recuperen su lugar. Gracias. Nuria, I think your audio may have cut out at the end there, but Patricio, are you hearing Nuria now? I'm hearing you, but not Nuria. Okay, I hear you and not Nuria as well. So my last question is open to you. Is there anything you wish that I had asked or anything else you would like us to know about Chile today? Nuria is there. Can I speak in Spanish? Oh, Yeah. it's back. Give me one moment. She was She's back? out. She got bumped out, I think, and she's returning. So we'll give her Okay. a I'm second. here. My computer just turned off. I'm Okay. so sorry. That's okay. Okay, thanks, Nuria. Hold on, let me just give Nuria the question so she knows what we're talking about. Nuria, just open-ended question to Patricio about is there anything else that he wishes that I had asked or anything else he would like us all to know about Chile today? Okay, Nuria is not there, but I understood you. But my problem is if you will understand me when I'm speaking in Spanish, because or Nuria is there, no? Más espacio, por favor. Ok, ¿qué cosa podría decir de Chile o de los retos que Chile deja después de este proceso? Porque yo creo que el proceso chileno merece ser estudiado más allá de Chile. Nosotros intentamos algo, y intentamos algo, algo que yo creo es virtuoso. Intentamos encontrar un acuerdo o construir un acuerdo para los tiempos que vienen, para esos 250 años de los que hablas tú. Y nos fue mal. Una de las cosas que yo creo muy importante a considerar
es que este acuerdo que quisimos construir y que no logramos se hizo en tiempo de nuevas tecnologías y tuvieron una gran presencia las redes sociales en esta discusión. Muchos de los que estaban ahí, en lugar de hablarle a sus compañeros de convención constituyente, le hablaban a sus propios seguidores en los teléfonos. Muchas veces hubo discusiones que se tenían al interior de esta convención constituyente que se veían muy permeadas por las olas de furia que circulaban en Twitter entonces. ¿Por qué menciono esto? Porque yo creo que uno de los retos que tendremos por delante es, así como las nuevas tecnologías de la comunicación nos fueron un sueño de encuentro y se convirtieron en un lugar de algoritmos separados unos de los otros, hay algo por pedirle también a la tecnología para generar la solución a ese mismo problema que causaron. O sea, quiero decir, creo que por delante también hay un trabajo político-tecnológico para inventar soluciones técnicas, tecnológicas que abonen la construcción común y el encuentro y no solo la disociación. Esto es una intuición lo que digo, porque no tengo nada parecido a las habilidades ni a los conocimientos para desarrollar eso, pero creo que hay un reto ahí. O sea, esa interdependencia que tú, Jen, buscas en tu trabajo, creo que también es un reto tecnológico. ¿Cómo se construyen los mecanismos hoy día que vivimos en la virtualidad para que esa interdependencia sea tanto o más posible que la sola independencia y confrontación? Y creo que ahí hay algo que espero que quienes conocen de esto lo estén investigando. Well, thank you so much, Patricio, for your generosity and sharing your experience and your time and for having me into your home when I was visiting. And thank you to Nuria again for making this conversation possible. And they will be with us throughout the Q&A. So I want to encourage anyone who has questions, please do put them in the chat. And I hope Gracias a ti, Jen. Yeah. And I hope that you all can hear that this was not simply a story about Chile, but it's a reminder or a case study that democracy asks something of us as individuals, as well as of our institutions. So I have one last slide for you all before I turn my piece over, which is just to say that sometimes we get hung up on the wrong question, but this is not a question of whether or not we are interdependent. We are interdependent. And the question is whether we will build the conditions to live that reality well. And we're talking here about an ecosystem, about conditions that are relational, about conditions that are organizational, and conditions that are democratic. And together, these create the environment in which collective agency becomes possible. So I hope that you all will forgive me that I did not just take you through the paper itself. You're all smart people. I know that Elaine is going to tell you where to find it. And I tried to make it really accessible. So there's a very long paper, but there's also a short executive summary that you can read and some appendices about these practice conditions. What are the things we can actually be doing now to build our capacities to be able to live this practice of interdependence? And I hope that you will explore those things further. And I hope that you will stay for the Q&A and ask us any questions that you like. And I'll pass it over to Elaine. Thank you, Jen. Y gracias, Patricio y Nuria. Yes, we are going to share the link to the paper now. And Jen, the paper's fantastic. And yes, it does have some link to it, but I want people to know it's also incredibly actionable. Like it's just also, I think it's a great balance of sort of
kind of foundational and theoretical, but very practical too. So it's really terrific. So we're dropping that in now and hope everybody will take time to really dig into it, share it with others, send questions, things you're excited about, things. Yeah, so please. We really want to know what you think. So my colleague Sabina, I think, is dropping that in the link and a short event evaluation form. So now let's get into our question and answer. I mean, I know we have, hopefully folks can stick around to the top of the hour, but we're going to keep the room open till 15 minutes after the top of the hour so we can keep the conversation going, because obviously this is important and dense, and we learned a lot already, both from Jen and Patricia, that's worth digging into. So I think we can stop the recording as far as the formal event, because we'll share around the sort of presentations and comments from Patricia later.